Bueno, ahora los ejercicios se tratan de hallar un subespacio tal que y se verifiquen condiciones. El enunciado del ejercicio es este. Sean S el subespacio generado por el 2 menos 1, 0, 0 y H el subespacio, también estamos siempre en el mismo espacio vectorial, tal que x3 menos x4 vale 0. Hallar un subespacio T de R4 tal que S más suma directa T me dé H. ¿Cómo se hace esto? Entonces, este modelo de ejercicio les va a servir para calcular, para resolver la vida misma. No, el 26, el 28, el 29, todos los que dicen hallar un subespacio que verifique no sé qué, se hacen con las cosas que vamos a hacer en estos ejemplitos. 1. La clave acá está en interpretar esta linda fórmula que tenemos acá. Lo primero es que hay que recordar la propiedad que me dice que S está incluido en S más T, y si la suma es directa no importa, está incluido también. Y T está incluido en la suma. Entonces, S está incluido en S más T, y S más T me da H. Entonces, lo que tiene que pasar para que este ejercicio se pueda resolver es que S esté incluido en H. Van a ver que todos los ejercicios de la práctica, un montón dicen hallar si es posible, porque podría llegar a ser que no sea posible. Entonces, en este caso, lo que tiene que suceder para que sea posible es esto, que S esté incluido en H. Y por otra parte, T está incluido en S más T, que es H, entonces el subespacio T que estoy buscando tiene que estar incluido en H. Esa es otra de las cosas que sabemos. Este es el primer dato sobre S. El segundo dato es que la suma tiene que ser directa. Si la suma tiene que ser directa, entonces S intersección T tiene que dar solamente el 0. Segundo dato. Tercer dato es que la suma me tiene que dar H. Si la suma me tiene que dar H, eso lo podemos interpretar, lo voy a dejar en palabras, que es juntando generadores de S y T, tengo que tener que conseguir generadores de H. Así que eso tiene que estar justificado. Eso es lo tercero que necesito de mi subespacio T. Tengo esas tres condiciones. Y con eso ya va a estar todo cumplido, ¿no? Porque esto que está acá se descompone en que la suma me tiene que dar H y que la intersección me tiene que dar solamente el 0. Bueno, una implicancia de esto es esto que está acá que nos va a ayudar a conseguirlo. Existe una base de H, donde H es S más T, que se consigue de la siguiente forma. Juntando una base de S con una base de T. Vimos hoy que si la suma es directa, yo pego dos bases y el resultado me queda una base de la suma. Y esa es una gran ventaja, porque los 4 pasos se transformaban en simplemente juntar bases de S con bases de T. Eso lo dejamos escrito acá hace muy poquito. Si la suma es directa, junto bases de S y base de T y me queda base de la suma directa. Entonces eso, digno de ser una remera. Bueno, así que lo que yo tengo que pensar es lo siguiente. Tengo una base de, bueno, pues consigamos una base de S, empecemos por ahí. Tengo un vector distinto de 0, entonces es LI, entonces es una base. S tiene dimensión 1. Ahí está mi base de S. Ahora, acá tengo que poner cosas para que cuando junte todo me dé una base de H. ¿Quién me dice eso? Lo que tengo que hacer en idioma de la clase del jueves. Vimos extender y extraer bases. Miremos esto. ¿Qué es lo que tengo que poner acá? Tengo que poner vectores, tal que todo esto me quede LI, tal que la base de S con cosas agregadas llegue a ser una base de T. Así que lo que tengo que hacer es extender la base de S a una base de T. Así que la clave es esa. Extiendo base de S a una base de H, en este caso. Porque todo esto me tiene que dar una base de H. Lo dije mal recién. Una base de H. Lo que use para extender será la base de T. Listo. Así que lo que acabamos de hacer es reformular este ejercicio medio raro a un ejercicio de la clase del jueves. Entonces, bien, necesito ver la dimensión de H. Me voy para arriba. La matriz que genera H es esta. Estamos en R4. Tiene rango 1, entonces la dimensión de H tiene que ser 3. Así que eso me dice que si la dimensión de H es 3, acá tengo que poner dos vectores. Vector número 1, vamos a ponerle T1, y vector número 2. Esos van a ser los dos vectores de mi base de T. Pero escribámoslo con el teorema de la dimensión.
la dimensión de H es exactamente S suma directa T. Y eso es dimensión de S más dimensión de T. No hace falta poner la dimensión restando. Dimensión de S más dimensión de T. Y esto vale 3. Entonces 3 es igual a 1 más dimensión de T. Implica dimensión de T es igual a 2. Bien, ¿y cómo se hacía para extender la base de S a una de H? Necesito una base de H primero. Así que agarro esta ecuación, x3 menos x4, y resuelvo este sistema igualado a 0. Entonces esto me dice que x3 vale lo mismo que x4, y un vector que pertenece a H se escribe de esta forma. x1, x2, x4 y x4. Bien, esos tres son generadores de H. Y además, como dijimos que H tiene dimensión 3, son la cantidad correcta, así que tienen que ser una base. No hace falta chequear la independencia lineal. Zafamos porque habría que hacer la cuenta dado que son 3. No tengo ningún truco que me diga rápido si son o no linealmente independientes. Y como dijimos recién, este ejercicio se termina extendiendo la base de S a una base de H. Entonces, ¿cómo se hacía eso? Hay que agarrar una base de S, que en este caso es una sola columna, eso sería la base de S, y poner del otro lado la base de H. Voy a hacer 2, fila 2, más fila 1 en la fila 2. Entonces me queda 0, 1, 2, 0. Y después voy a hacer fila 4. Bueno, no, directamente las tacho porque son iguales. Adiós. ¿Cómo es que extiendo la base de S a una de H? Tenemos originalmente este vector. Esto es una base de S. Mirando este pedazo de la matriz, lo que digo es, este vector no es combinación lineal de los generadores de S. O sea, no pertenece a S. Porque acá me quedó un sistema incompatible. Eso quiere decir que puedo agregar ese primer vector. Y esto que está acá son dos vectores LI. Y este vector pertenece a H, ¿no? Porque lo saqué de la base de H. Ahora borro esto y me imagino que estoy viendo ahora esta matriz, donde la línea la saco de acá y la pongo acá. Y me estoy preguntando, ¿este vector es combinación lineal de los otros dos? ¿Es combinación lineal de estos dos? Y entonces eso sería lo mismo que mirar esta matriz pensando que la línea está acá. ¿Cómo me queda el sistema? Me queda compatible, determinado. Querría decir que este vector es combinación lineal de estos dos. O sea que no lo puedo agregar en la base. Si yo pongo acá el vector 0, 1, 0, 0, me queda que son LD porque este vector es combinación lineal de los anteriores. Así que eso estaría mal. Ese no lo puedo agregar. Así que vuelvo para atrás. Y ahora me pregunto, ¿este no me sirve? Me pregunto si el último vector lo puedo agregar. Miro esta matriz pensando que la línea está acá. ¿Este vector será combinación lineal de los dos anteriores? Es como ignorar esta columna y mirar esto así. Y la respuesta es que el sistema es incompatible, porque acá tengo algo distinto de 0. Quiere decir que el último vector no es combinación lineal de los anteriores. Por lo tanto, lo puedo agregar. Así que acá puedo poner el 0, 0, 1, 1. Este pertenece a H. Si yo quisiera chequear que los tres vectores son LI, lo que debería hacer sería lo siguiente. Poner este vector y este vector en una matriz y extender con ceros para ver si son LI. Pero entonces eso sería lo mismo que mirar esta matriz sin la tercera columna y extendida por ceros. Y me queda un sistema compatible determinado, así que son LI. Pero no hace falta eso. ¿Por qué? Bueno, sí, está bien. Hace falta. Entonces esto que está acá es una base de H que verifica que tiene una base de S adentro. Así que ya está. Esta base de H me gusta mucho. Y lo que hago para terminar de dar la respuesta a este ejercicio es decir, esto que está acá le pongo de nombre T. O sea, llamo T al subespacio que tiene como base esto. Y eso cumple con todas las condiciones que pedimos antes. Fíjense, ¿qué me garantiza que esa intersección T me dé solamente el 0? Que el teorema de la dimensión. ¿Tenemos certeza de que T está incluido en H? Sí, porque los generadores de T, fíjense, son todos vectores de H. Y que la suma de S y T me da H, está claro acá. Agarré generadores de S, agarré generadores de T, los junté y me da H. Pero fíjate esto. Yo acá elegí T eligiendo esta columna y esta columna. Y eso está bien, ¿no? Ahora, imagínate qué hubiera pasado si yo en la base, esta prima de H que conseguí, ponía estas dos columnas al revés.
Entonces estas dos columnas me hubieran aparecido al revés y estas dos columnas estarían al revés. Entonces, el valor principal no sería este, sino que sería este que está acá. ¿Y qué hubiera sucedido? Hubiera elegido el segundo y el tercero para poner acá. Hubiera elegido este y después este. Seguro tenía que elegir este que está acá, pero después podía elegir este o este, que podrían haber sido valores principales, depende de cómo ordené la matriz. Así que una opción de T es esta, y si querés, otra opción de T hubiera sido, vamos a poner T', poner el segundo canónico, que es el segundo generador de H, y el último generador de H. Y ahí conseguí dos soluciones distintas. De esa manera es que tenés que hacer el 26. Como una vez que extendiste de una forma, pensar si podrías haber extendido de otra forma, que es la misma pregunta que nos hacíamos en los ejercicios de extraer o extender bases. Bueno, otro ejercicio que es parecido es hallar T incluido en R4 subespacio, tal que S más T me dé R4. Fíjense que esta suma no es directa, donde S es el subespacio dado por esta ecuación, y tengo el dato de que la intersección me tiene que dar solamente este vector. Geométricamente, ¿qué es S? Dos ecuaciones es una recta en R3, estamos en R4. ¿Qué dimensión, qué rango tiene esta matriz? Rango de la matriz que define a S, 2. Y entonces la dimensión con el rango tiene que sumar 4. Así que la dimensión de S es 2. Es un plano en R4. Fíjense que si esto es de la intersección tiene que estar incluida en S. Así que este vector tiene que pertenecer a S. Chequeamos que verifica la ecuación. La primera y segunda coordenada suman 0, la tercera coordenada vale 0. Así que está bien. Así que eso se cumple. Vamos a aplicar el teorema de la dimensión. La dimensión de S más T es la dimensión de S más la dimensión de T menos la dimensión de la intersección. Ahora, S más T es R4. Entonces la dimensión de S más T me da 4. Después, la dimensión de S, la dijimos recién, vale 2. Y la intersección es este vector, que es uno solo, el generador, y es distinto de 0, por lo tanto es LI, por lo tanto es una base. La dimensión de la intersección es 1. Llegamos a esto. Así que el subespacio que estamos buscando tiene dimensión 3. Y ahora fíjense cómo sigo. R4 tiene que ser S más T. O sea que yo voy a poder agarrar y conseguir una base de R4 que tenga base de S y base de T adentro, ¿no? Entonces voy a poner así, base de S y base de T. Eso está mal, porque cuando yo pegaba bases y el resultado era una base, era cuando era suma directa. O sea que esto que está acá está bien cuando es una suma directa. Ahora está mal. Así que ahora lo que tengo que plantear es esto. Esto es una base de S y esto es una base de T, y va a haber algo acá en el medio que es una base de la intersección. Así que base de la intersección la tenemos ahí arriba, 1 menos 1, 0, 0. Después, a la base de S. Para completar una base de S, ¿cuántos vectores tengo que agregar? Dimensión de S es 2, así que necesito un solo vectorcito para agregar ahí y ya me va a quedar una base de S. Y dimensión de T es 3, entonces necesito agregar dos vectores más, T1 y T2, para que eso forme una base de T. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son esos dos vectores T1 y T2 para averiguar quién es T? Esos vectores que estoy buscando son los vectores que, arrancando desde acá, me extienden esta base a una base de R4. O sea, ¿con quién extiendo S y el 1 menos 1, 0, 0 a una base de R4? Con estos dos. Estos dos son los T1 y T2 que me faltan. Así que lo primero que voy a hacer es conseguir ese vector fucsia. Porque S tiene dimensión 2. Si yo acá pongo algo que pertenezca a S, tendría un vector de S, otro vector de S, otro vector de S. Tendría 3. Y entonces no podrían ser LI 3 vectores de S. Pero esencialmente me estoy apoyando en el teorema de la dimensión. S tiene dimensión 2, T tiene dimensión 3, y hay uno que queda compartido por ambos. Así como dije que la intersección tiene que estar incluido en S, la intersección tiene que estar incluido en T. Así que este es el dato de cómo empiezo mi subespacio T. Mi subespacio T tiene este vector ya de una metido adentro. Entonces, la respuesta va a ser esta. La base de T es este vector y otros dos que no sé todavía quiénes son. Bueno, ahora lo vamos a escribir. Dámosle tiempo. Vamos a averiguar quién es S. Entonces necesito saber quién es la base de S que tiene un vector y este otro.
¿Cómo hago para averiguar quién es ese vector S minúscula que me falta? Para tener una base de S necesito dos vectores de S que sean LI. Y ya está. Entonces, o elegimos a alguien al voleo que cumpla con esta ecuación, o despejamos este sistema para conseguir un conjunto de generadores de S. Plan 1 o plan 2. En el caso general, sin tirar magia, sería el plan 2. Entonces, despejo x1, me queda que x1 es igual a menos x2, y después me queda que x3 es igual a 0. Entonces, con eso me armo mi vector genérico, que es este. Y entonces esto es x2 por el menos 1, 1, 0, 0, y x4 por el 0, 0, 0, 1. Entonces la pregunta es, ¿cuál de estos dos vectores puedo meter ahí para que me quede en LI? Claramente el primero no lo puedo poner porque es un múltiplo del vector que está acá. O sea que si pongo este, me van a quedar múltiplos y entonces van a ser LD. Así que el vector que tengo que poner es el segundo de mis generadores de S. Así que es el cuarto canónico. Bienvenido. Base de S. Entonces este pertenece a S, este pertenece a la intersección, pero son dos vectores de S que son LI, así que son una base de S. Así que me vuelvo para acá y digo, ahora mi vector fucsia ya sé que es el cuarto canónico. Y como dije antes, los consigo extendiendo 0, 0, 0, 1 y 1, menos 1, 0, 0 a una base de R4. Entonces eso lo podía hacer con cualquiera de los canónicos. Así que vamos a hacer eso. Como voy a extender a R4, necesito una base de R4 y lo que digo es, la base canónica me funciona bien para eso. Entonces, esto que está acá es con lo que yo arranco, lo pongo a la izquierda. Y del otro lado pongo la base canónica. La pregunta es, ¿quién de los vectores canónicos me va a servir? ¿Quién de los canónicos seguro no me va a servir? El cuarto, porque el cuarto ya está ahí, así que no lo voy a poder agregar de vuelta. Así que el cuarto canónico lo borro. No, ya tengo garantizado de que no me sirve. Así que lo tacho y no lo uso más. Bueno, hay que escalonar. Voy a mandar primero la fila 1 para arriba de todo. Y la segunda operación es con este 1 voy a fabricar un 0 abajo. Bien, está escalonada la matriz entera, incluso hasta después de la raya. Me queda así. Entonces los vectores que puedo agregar de T1 y T2 son los que hacen el sistema incompatible. Este, si lo agrego, si lo pongo, me queda incompatible. Y si pongo la raya de este lado, ignoro esto, con esta columna también me queda incompatible. Al final estoy eligiendo las columnas que tienen los valores principales. Así que puedo decir que T1 es el primer canónico y el segundo T es el tercer canónico. Así que mi subespacio T, que es la respuesta al ejercicio, tiene como primer generador el de la intersección, que era 1 menos 1, 0, 0, después el primer canónico y después el tercer canónico. Y esa es la respuesta. Otra respuesta posible hubiera sido, en vez de elegir la columna esta, elegir esta columna. Podría haber puesto el E2 y el E3, pero seguro el E3 había que elegirlo. ¿Por qué seguro el E3 había que elegirlo? Porque fíjense que esta fila, el único que tiene distinto de 0 es este. Así que sí o sí hay que elegir el E3 para que la cosa me quede de rango 4. Entonces, estos ejercicios se reducen a conseguir una base de R4 que verifique ciertas propiedades. Fíjense, el generador de S, ¿cuál era? ¿Es verdad que cuando junto bases de S y de T me da una base de R4? Sí, está a la vista por la base que acabo de dar como respuesta. ¿Es verdad que esa intersección T me da 1 menos 1, 0, 0? Eso puede ser dudoso. ¿Por qué? Porque es verdad que este vector está en S y está en T. Si ese vector está en S y está en T, puedo decir lo siguiente. Implica que el generado por ese vector está incluido en S y T. ¿Cómo hago para justificar que acá vale el igual? Si ya tengo la inclusión probada y quiero probar que vale el igual, lo que tengo que decir es que las dimensiones son las mismas. Bueno, ¿cuál es la dimensión de S más T? La dimensión de S más T, acá está escrito S más T, ya dijimos que estos 4 son LI, así que es 4. Esto es igual a la dimensión de S más la dimensión de T, que ya dijimos que este vale 2 y este vale 3. Entonces eso me dice que la dimensión de la intersección es igual a 1. Entonces, como digo que la dimensión de la intersección es 1, entonces acá tenemos igualdad de dimensiones. Entonces vale el igual en esto. Así que ahí sí tengo comprobado que la intersección es exactamente quien yo quiero que sea la intersección.